¿Por qué Jesús comparó el reino de Dios con una mala hierba que ningún agricultor quería en su campo, en lugar del árbol más glorioso que usaban todos los profetas para describir a los grandes imperios? Esa elección no fue casualidad, ni una simplificación para hacerla fácil de entender. Fue una provocación calculada, y casi nadie la nota hasta que conoce el detalle que te voy a contar hoy. Sigue siendo el mismo día, la misma barca, el mismo campo frente a la multitud junto al lago de Galilea. Jesús acaba de terminar la historia de la cizaña y el trigo, y sin pausa, sin bajarse del bote, cuenta una tercera historia. Esta vez es brevísima, apenas 2 versículos, pero esconde más peso histórico que las 2 anteriores juntas. Dice así: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. A la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Aquí está el primer detalle que casi todos malinterpretan. Cuando Jesús dice, la más pequeña de todas las semillas, no está dando una clase de botánica. Los rabinos de su época ya usaban grano de mostaza como una expresión idiomática para decir lo más pequeño que te puedas imaginar, y lo sabían perfectamente bien. La misma Mishnah, en el Tratado de Nida, dice textualmente, como un grano de mostaza, o incluso más pequeño que eso, reconociendo que existían semillas todavía menores. Era una figura retórica común, no un dato científico, y toda la audiencia de Jesús la habría entendido así de inmediato, sin pestañear. Pero aquí viene el segundo detalle, el que cambia todo. La mostaza no era una planta de jardín respetable. La Mishnah en el Tratado de Kidaim prohibía directamente sembrar mostaza junto a los cultivos de grano porque crecía tan agresiva y descontrolada que terminaba invadiendo y asfixiando el resto del campo. Para un agricultor cuidadoso de Galilea, la mostaza era casi una plaga que había que mantener lejos de la cosecha buena, no algo que se plantara a propósito en medio del huerto. Y de todas las semillas posibles, Jesús eligió exactamente esa para representar el reino de Dios. En pocos meses, esa semilla diminuta y mal vista podía convertirse en un arbusto de mostaza negra de 2 o hasta 3 metros de altura, con ramas lo bastante fuertes como para que aves pequeñas anidaran entre ellas. Pero seguía siendo, técnicamente, una hierba grande, no un árbol de verdad. Cualquier agricultor de Galilea lo sabía. Jesús exagera el lenguaje a propósito, llamándola árbol, cuando todos en la multitud sabían que no lo era. Y esa última frase, las aves anidan en sus ramas, tampoco es un detalle decorativo. Cualquier judío que conociera las Escrituras la reconocía de inmediato. En Ezequiel 17 y 31 y en Daniel 4, los profetas usaban la imagen de un cedro gigantesco del Líbano para describir a los grandes imperios de la tierra, Egipto, Babilonia, árboles tan enormes que todas las aves del cielo anidaban en sus ramas. Esa era la metáfora estándar del Antiguo Oriente para el poder, la grandeza y la dominación política. Jesús toma esa misma imagen profética y la invierte por completo. En lugar de comparar el reino de Dios con el cedro majestuoso de los imperios, lo compara con una mala hierba que ningún agricultor quería. No es una casualidad ni una versión simplificada para niños, es una declaración deliberada, casi provocadora. El reino de Dios no se parece a Roma, no llega con ejércitos ni con grandeza visible desde el primer día. Empieza pequeño, despreciado, casi invisible, y termina dando el mismo refugio que el cedro de los profetas, solo que sin haber empezado jamás como uno. Y aquí es donde esta parábola deja de ser historia antigua y se vuelve personal. Si tu fe hoy se siente diminuta, despreciada o casi invisible, si sientes que lo que crees no pesa nada comparado con los imperios de opinión que te rodean, Jesús no te está pidiendo que empieces siendo un cedro. Te está diciendo que el reino de Dios nunca empezó como uno y que el tamaño de tu fe importa mucho menos de lo que crees. La metáfora no se quedó solo en lo espiritual. Pocos años después de esta parábola, un grupo diminuto de 12 pescadores y campesinos galileos, sin poder político, sin ejército y sin ningún respaldo institucional, terminó extendiéndose por todo el Imperio Romano, el imperio más grande que el mundo occidental había conocido, hasta transformarlo desde adentro en apenas 3 siglos. La semilla más pequeña se convirtió literalmente en el arbusto más grande del huerto. Cuéntame en los comentarios,
¿Qué tan pequeña sientes que es tu fe hoy, comparada con todo lo que parece más grande y más fuerte a tu alrededor? Si esta parábola te hizo ver tu propio comienzo de otra forma, dale like, comenta y suscríbete, porque en la próxima enseñanza vamos a hablar de otra historia brevísima que Jesús contó justo después de esta, sobre una mujer, un poco de levadura, y por qué lo invisible a veces transforma más que lo visible.